Muy buenos días, queridos hermanas, queridas hermanas en Cristo Jesús. Ante este amanecer un poco nublado, pero con la gracia del Señor y del Espíritu Santo, queremos decirle a Él gracias por el don de la vida. Gracias porque estamos prestos a escuchar lo que Dios nos envía desde las alturas para poder entrar en el misterio tremendo de lo que es el Espíritu Santo. Buenos días, querida familia, paz y bien de parte de Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Y siempre alegando palabras de consuelo, de esperanza, de sanación interior, puesto que el Espíritu Santo son todas estas facetas. Por eso es muchas veces que escuchar cómo a través de los profetas el Espíritu de Dios nos ha hablado. Pero antes de entrar al discernimiento, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Santo, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos realmente ser guiados por el mismo Espíritu. Y sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Qué hermosa música de introducción tenemos el día de hoy. Es una música realmente que nos inspira a entrar a la acción de la voz profética. El profetismo, querida familia, es el filón a lo largo de la historia. De Israel, dominada por la figura destacada de Moisés, el profeta más excelso a quien Yahvé trataba cara a cara, como nos dice en Deuteronomios 34:10. A lo largo de los siglos, los israelitas adquirieron cada vez más una gran familiaridad con el binomio la ley y los profetas, como síntesis expresivas del patrimonio espiritual confiado por Dios a su pueblo. Y mediante su espíritu es como Dios habla y actúa en los padres y de generación en generación prepara los tiempos nuevos. Desde el día de Pentecostés en adelante, la acción profética del Espíritu Santo se ha manifestado continuamente en la iglesia para darle luz y aliento. Pero entendamos que los profetas, esa terminología profeta y profetismo, vos profetas de la iglesia, se pusieron de moda en los últimos decenios y siguen teniendo vigencia en nuestros días. En nuestro tiempo posee una fuerte carga de denuncia del mal y de cualquier tipo de abuso contra la dignidad de la persona humana. Cuando el profetismo proviene de Dios y no es un simple escondite de interés personal o de percepción de Jesús que anima el Evangelio, es el mismo que obra con gran fuerza, es decir, con esa fuerza de voz de justicia y de la misericordia divina. Tal fue entonces el sentido de los profetas, aunque no el único en la historia de Israel. Ellos fueron igualmente y de modo especial precursores y anunciadores del Mesías, prometido y ardientemente anhelado. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un elegido de Dios que lee los acontecimientos de la vida y de la historia a la luz del designio divino y gracias a esta luz los orienta hacia la salvación de los hombres. También se llama profeta a quien habla en nombre de Dios
y en lugar de Dios para revelar su mensaje a los hombres. Así dice Yahvé, palabra de Yahvé. Profeta es igual quien mira el futuro y vislumbra en él el plan divino de la humanidad. Estos elegidos de Dios no hablaron ni actuaron por propia iniciativa, sino movidos por el Espíritu Santo. En la historia de Israel y en de la iglesia, nadie puede ser tenido por profeta que no sea amigo verdadero del Espíritu y no se ponga incondicionalmente bajo su patrocinio. Somos hacedores de la historia, dice Vaticano II, cuando se refiere a los profetas. El profetismo marcha paralelo con la historia de Israel. Recordamos que ya Abraham y sobre todo Moisés son considerados por Israel como profetas por excelencia, en virtud de su amistad y familiaridad con Yahvé. Antes de la monarquía israelita existían grupos de profetas estáticos cuya función en la historia, más que todo, es hablar acerca de la historia y del pueblo de Israel, hasta que por fin aparecen los que van a profetizar en el nombre del Señor para traernos la esperanza de la venida del Mesías. Es un periodo monárquico, cuando los profetas fungen como complemento inseparable de los reyes. Con sus consejeros en asuntos religiosos y de Estado, son los defensores de los derechos de Dios y del yavismo ante las religiones que están alrededor de ellas, es decir, en esa fase de la gran idolatría, y donde ellos reprenden de un modo especial que están adorando a falsos dioses. El profetismo cristiano realmente, extinguido en los últimos siglos del judaísmo, volvió a surgir con Juan el Bautista y sobre todo con Jesucristo el profeta de Nazaret, como lo llaman. Al fundar la iglesia, Jesucristo la instituyó profética, junto con otras dimensiones de las que nos habla la Constitución. La Constitución en la cual realmente en Vaticano II se hace fuerte y real. Dios está con nosotros. Y Dios quiere realmente animarnos a vivir la experiencia de Pentecostés para que usted en su vida personal también se anime a experimentar los rasgos de la acción profética. ¿Usted diría es que al caso soy profeta? Acuérdese que al comienzo decíamos que profeta es aquel que anuncia, denuncia, aquel que percibe algo que solamente por directriz del Espíritu Santo podemos conocer como la revelación de Dios. Ustedes puede ser profeta en su familia cuando dice, por ejemplo, una acción. Si no ahorramos, vamos a estar en una crisis económica. Sin darse cuenta, usted anunciando una acción que en un futuro puede ocurrir si no toma una acción. Alguien diría, eso es una advertencia, no es algo que te brota del alma. Porque Dios te está hablando que si no cumples o no haces una vigencia de proteger tus economías, vas a entrar en una gran crisis. Fíjese que los profetas anunciaron crisis al pueblo de Israel. En el anuncio de las plagas les preindicó que tenían que cuidar y almacenar el trigo. Oh Dios bendito, que todo lo ves desde las alturas, que siempre nos has guiado para que realmente nosotros estemos en esa conexión tridimensional, es decir, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al fundar la iglesia, Jesucristo instituyó
Como les decía, la acción profética junto con otras dimensiones de las que nos habla la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. ¿Qué les dice el Espíritu? Y responde el Espíritu: consuela, alienta, denuncia, ilumina, prospecta y anuncia el futuro. Buscaba con ello el bien de todos los hombres bajo formas y condiciones históricas muy variadas. ¿Qué dice hoy el Espíritu de Dios a la Iglesia? ¿Cómo actúa hoy en nuestra Iglesia? Pedir al Espíritu que nos ayude a los cristianos a discernir, a conocer los verdaderos de los falsos profetas y a seguir con generosidad y constancia la voz profética de la Iglesia. San Cirilio de Jerusalén, desde el símbolo bautismal, aunque ya también en Justino e Ireneo el Espíritu Santo es caracterizado en nuestras confesiones de fe como aquel que ha hablado por medio de los profetas, era un modo de afirmar contra la gnosis y contra Marción que el Espíritu ha obrado la concepción de Jesucristo y anima al Evangelio en el mismo que obra en el Espíritu y lo pone a la disposición. Efectivamente, la palabra profética se atribuye a un soplo de Dios, a una inspiración, sino desde los siglos, sino a vivificarnos. En Ezequiel habló acerca y el Espíritu sopló sobre los huesos secos y estos cobraron vida. Pero hoy te quiero hablar del soplo divino de Dios sobre tu vida, de aquella acción profética que quizás hemos escuchado. Dios nos ama tanto que quiere que realmente entendamos la función directa de ese Espíritu que viene. Por eso que nos dice la palabra del Señor en Joel 3 del 1 al 2. Después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todo hombre. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. Y hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y si no, eso es lo que está sucediendo. Proclamará San Pedro en el día de Pentecostés. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que realmente hoy nos haga profetas de Él. Sí, quizás te quedas sorprendido. Sí, Dios puede hacer profeta de cualquier criatura bautizada, porque Él es el liderador de la vida, el que confía plenamente en la capacidad de uno de ser verdaderos testigos de esa luz. Acuérdense que las tres grandes fuentes, el agua, el aire y el fuego, tienen que estar en el corazón del hombre. Tú eres agua para dar de beber al que está sediento a través del análisis de la palabra de Dios, predicando, llevando palabra de vida. Puedes hacer viento, porque cuando tú inspiras, oras por los enfermos, no eres tú, sino la fuerza del viento del Espíritu Santo que entra nuevamente como el soplo divino de la creación. Y puede ser fuego, puesto que cuando uno realmente ora en espíritu y en verdad, tu corazón arde, se inflama de ese amor de Dios, que simplemente al decir en el nombre de Jesús, sé sano. Muchas veces te quedas tú pasmado al ver cómo las personas se recobran, pero no eres tú, es la fuerza del Espíritu Santo, que es fuerza de vida, fuerza de alegría, fuerza de resurrección, fuerza de levantar aún al que tiene el corazón demasiado endurecido. Espíritu Santo, hoy he querido tomar la parte profética para luego entrar realmente a las cualidades del Espíritu. Cómo San Pablo lo utiliza el Espíritu Santo para ir llevando la fuerza de su Espíritu a las diferentes instituciones, es decir, a los diferentes tipos de sociedad que fue fundando. Y la próxima vamos a analizar un poco de lo que constituye la epístola a los tesalonicenses. Cómo Dios
nos habla el día de hoy a través de su palabra. Querida familia, asume la postura del buen creyente, del buen hermano que está aquí para aliviarte y darte la esperanza. Por eso nosotros decimos en esta oración: Señor, tú necesitas hombres que dirijan los pasos de sus hermanos por la ruta de la historia hacia su destino eterno. Abre el corazón de tus elegidos a la generosidad para que, imbuidos de tu espíritu, realicen la misión que les encomiendas con alegría y con gran gozo. Espíritu de verdad, cuyo voz resuena en los profetas, otorga a tu iglesia y a los hombres de buena voluntad una actitud de escucha y acogida, que impulse a mejor las relaciones entre los individuos y entre los pueblos, el bien de la comunidad humana. Espíritu Santo, hoy te pido de todo corazón que soples el ruá sobre toda la humanidad. Te lo suplicamos para que esta humanidad recobre la paz, la tranquilidad y volvamos a ser las nuevas criaturas engendradas con tu verdad y tu fortaleza. Gracias, Espíritu Santo, por este amanecer, por este día que lo declaramos será un día victorioso de gloria, puesto que tú marchas con nosotros. Y recibamos la bendición de la altura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les habló con mucho cariño un amigo, un hermano, un siervo, el hermano César Coronado, de la Iglesia de Madre de Cristo, en el Ministerio de Evangelización Oasis de la Arquidiócesis de Miami. Paz y bien y ánimo, que Dios marcha con nosotros en este peregrinaje de la vida. Amén y amén.